Entonces, yo quiero compartir un estudio el día de hoy que es un pasaje muy importante en el Antiguo Testamento. Pero este pasaje es importante porque la pregunta, ¿quién es Dios? Es una pregunta muy, muy importante en cada pasaje de las Escrituras. Am, Leemos las Escrituras, aprender muchas cosas. Pero quizás la cosa más importante que podemos entender por medio de leer las Escrituras es quién es Dios, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. Am, en las Escrituras aprendemos la historia de Dios y su gente, aprendemos la voluntad de Dios, el carácter de Dios y cada parte, cada historia, cada ley tiene algo que ver con el carácter de Dios. Entonces, si una persona ah, pueda preguntar a ti, ¿cuáles cosas amas acerca de Dios, acerca de su carácter? ¿Cómo responderás? Am, ¿Cuáles cosas ama acerca del carácter de Dios? Su poder, su sabiduría, su presencia, Él siempre está con nosotros, su bondad, su fidelidad. Podemos decir muchas cosas, pero es importante pensar acerca de las características, las cosas acerca del carácter de Dios, que son tan importantes a nosotros. Pero una cosa que es aún más importante no solo es mi entendimiento de Dios, las cosas que amo acerca de Él, porque yo sé estas cosas, pero ¿qué dice Dios en sí acerca de sí mismo en la Biblia? Es aún más importante. Entonces, nuestro texto hoy es Éxodo 34, versículos 6 y 7, cuando Dios habla acerca de su propio carácter. Entonces, es importante decir que este pasaje es en un contexto importante en el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo es la historia de la empieza de la nación de Israel. Am, las primeras impresiones o las primeras cosas que Dios mostró acerca de sí mismo a la nación de Israel en todo, después de el éxodo de Egipto. Ahora ellos están en el monte Sinaí. Dios ha dado los 10 mandamientos y en Éxodo 32 tenemos la historia de ¿qué? De el becerro de oro, ¿no? Un pecado grande en el monte Sinaí, en frente de Dios, durante las 40 días en que Moisés está en el monte, hablando con Dios, recibiendo el pacto, las leyes. Entonces, después de romper el pacto con Dios, porque en Éxodo 34, ¿cuántos mandamientos rompieron los israelitas con el becerro de oro? Eh, Mandamientos uno y dos y otros. Pero después de romper el pacto, hay la pregunta, ¿qué tipo de Dios es esto? Cuando pecamos, ¿cuál tipo de Dios es esto? ¿Nuestra relación con este Dios es finalizado? ¿Él va a rechazarnos en el desierto? ¿Él va a dejar el monte Sinaí y estamos aquí sin comida, sin la maná, sin agua en el desierto? ¿Qué va a pasar? Y claro, hay consecuencias por el pecado de los israelitas en el desierto, pero también después de la intervención de Moisés, Dios va a decir estas cosas a Moisés para dar a la gente de Israel acerca de su carácter.
Y gracias a Dios es buenas nuevas por ellos y por nosotros también. Entonces, esto es el contexto de este pasaje. Yo quiero leer de nuevo Éxodo 34, versículos 6 y 7. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Lo siento que tiene ustedes en lugar de vosotros, pero espero que todo es entendible. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice, el Señor, eso es Jehová o Yahweh, el nombre personal de Dios. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hoy vamos a examinar este texto y hacer más o menos un estudio de palabras acerca de cada descripción de Dios. Y esa es una introducción a estas palabras. En verdad, en la iglesia aquí, en el año pasado, hicimos una serie de sermones acerca de estas características de Dios. Vamos a resumir estas cosas el día de hoy. Pero quiero notar varios pasajes en el principio para ver la cantidad de veces que este pasaje es citado en el Antiguo Testamento. Parece primero aquí en Éxodo 34, pero en el resto del Antiguo Testamento hay muchos pasajes que va a usar este lenguaje, esta serie de características de Dios. Por ejemplo, en Números 14, después de los 10 espías. Dice, pero ahora, ese es números 14, 17 a 19. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y yo voy a leer varios pasajes rápidamente aquí. Yo puedo compartir todas las diapositivas si ustedes, si vosotros queréis acceso a estos pasajes. Éxodo 20, versículo 5, en los 10 mandamientos. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Según de Crónicas 30, versículo 9. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor su Dios es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a él. Nehemías, en la oración de Nehemías, dos pasajes de esta oración, Nehemías 9:17, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. En versículo 31 y 32. Pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Puede haber, es 4 o 5 características, son igual aquí de Éxodo 34. Salmo 86, versículos 14 y 15. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad,
lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmo 103, versículo 7 y 8 y varios otros pasajes aquí. Salmo 103 es una meditación de David en Éxodo 34, las características de Dios. Versículo 7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Él está citando Éxodo 34. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En versículo 11, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. En versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. David está añadiendo meditaciones, pensamientos acerca de estas características de Dios que él dio a Moisés y el pueblo de Israel. Salmo 145, versículo 8 y 9. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. También en los profetas, Joel 2, versículos 12 y 13. Aún ahora, declara el Señor, vuelven a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasquen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. También Jonás. Eso es interesante porque esta es una lamentación de Jonás. Dice, y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por este me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes de mal anunciado. Es el opuesto aquí, porque Jonás quería el juiciamiento de Dios contra Asiria, contra Nínive. Um, y él sí, yo sabía que tú eres un Dios clemente. Es interesante su reacción, que es una reacción malo, claro. Y Salmo 111 y 112 es interesante. En Salmo 111 tenemos el carácter de Dios. Salmo 112, el carácter de recto. Y tenemos dos de estas características aquí. Salmo 10 111, versículo 4. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. En Salmo 112, versículo 4. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Entonces, eso es una de las aplicaciones que vamos a hacer, es cuando aprendemos el carácter de Dios. Hay que imitar el carácter de Dios en nosotros si queremos ser rectos como nuestro Dios. Pero me gusta esta conexión en Salmo 111 y 112 aquí. Entonces, es muchos pasajes, pero después de ver este pasaje, espero que podamos buscar esas cosas. Si estamos estudiando los salmos o los profetas, podemos ver y reconocer cuando, esto es el pasaje cuando Dios dio su carácter a Moisés. Es muy interesante. Entonces, vamos a ahora estudiar estas características brevemente, cada uno. Jehová, Jehová, Dios compasivo es el primero. Compasivo, en algunas traducciones dice misericordioso. Y esta característica es la capacidad de Dios para conmoverse con la pena y actuar por la persona necesitada. Un ejemplo de esto, y podemos multiplicar ejemplos, pero Isaías 49, versículo 14 y 15. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho?
sin compadecerse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvidara. Yo no te olvidaré. Dios es un Dios de compasión, aún más que un madre. Es increíble porque uno de los ejemplos más fuertes de la compasión es una madre con su hijo, su hija. Tengo tres hijas en mi familia, gracias a Dios, pero es increíble la compasión que tiene una mujer. Pero Dios dice, Él tiene aún más compasión cuando un hijo o una hija está sufriendo. La madre está sufriendo también, el padre también, pero Dios sufre cuando su gente sufre, porque Él es un Dios de compasión. Me gusta en el Nuevo Testamento la cantidad de veces cuando dice que Jesús fue conmovido con compasión, por ejemplo, con el leproso. Aquí dice, si tú quieres, uh, puedas sanarme. Dice, sí, estoy listo, yo puedo. Y él lo sanó. Um, pero nuestro Dios, gracias a Dios, es un Dios de compasión, de misericordia. Él siente um, nuestro dolor también. También el Señor es clemente. Otras palabras, misericordioso, benévolo. Hay la idea en esta palabra de gracia, de favor sin merecerlo. Entonces, esa es la idea de la elección de Dios de mostrar favor a una persona o un grupo de personas. Cuando Dios es clemente, esa es la idea de su favor. En Éxodo 33, versículo 17, dice, el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. La palabra gracia es otra forma de esta misma palabra que clemente o lleno de gracia es la idea. Y también es algo que debemos practicar en Proverbios 14:21. Lo siento, yo he traducido la mayoría de versículos aquí, pero me olvidé traducir esto. Proverbios 14:21. Tengo mi Biblia aquí un momentito en español. Dice, el que desprecia a tu prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. La frase se apiada es la idea aquí de gracia, ser clemente, ser benévolo. Y esto es exactamente lo que Dios ha dado con nosotros. Somos los pobres espiritualmente y estamos en gran necesidad de la clemencia, la misericordia, la benevolencia de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando dice es un Dios de gracia o lleno de gracia y de verdad, aquí está esta idea de clemente, aquí en Éxodo. Eso es muy interesante. El Señor es lento para la ira. Un Dios de ira, sí, pero lento para la ira. Eso es la capacidad de Dios para sentir ira, pero para controlar la reacción lentamente, con sabiduría y propósito. No como nuestra ira a veces, ¿no? Um, es difícil por nosotros tener esta característica. Es interesante en el profeta Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Dios de ira, claro. Pero también dice en versículo 3, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable.
Entonces Dios es un Dios de ira, pero ira con control. Él es lento para la ira. Literalmente en el hebreo, con larga nariz, literalmente, si busca las palabras específicas. Pero es una frase que significa que con el nariz larga, mucho tiempo, ah, hasta el punto de mostrar su ira. Su ira está en control siempre. Um, También por nosotros, Proverbios 14, versículo 29, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Y también en el Nuevo Testamento, un pasaje familiar a nosotros en Santiago capítulo 1, dice en Santiago 1, ¿dónde está aquí? En versículo 19. Ah, Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19. Es otra exhortación tener el carácter de Dios, porque Dios es lento para la ira. Esta característica probablemente es mi favorito y es difícil solo pasar unos minutos acerca de esta característica. En la mayoría de traducciones en español tiene la palabra misericordia, es una buena traducción, pero hay varias palabras en inglés, también en español, para describir esta palabra en el hebreo. Hesed es la palabra en el hebreo. Pero amor constante, amor fiel, misericordia, esta es una combinación de muchas ideas. Combina amor en acción, misericordia, fidelidad al pacto, generosidad, compromiso duradero. Es una palabra maravillosa a estudiar las varias maneras de traducir esta palabra. Pero es muy interesante a mí, especialmente, no vamos a leer todos esos pasajes, pero ver la cantidad de veces que esta característica de Dios, su gesed, su misericordia, su amor fiel, es conectado con las promesas de Dios a David, de 2 Samuel capítulo 7, acerca de los reyes, acerca de un hijo de David que va a reinar para siempre. Este es conectado con la fidelidad de Dios, cumplir su pacto, mantener sus promesas para siempre. Y hay varios salmos. En verdad, esta palabra, Gesed o misericordia, es usado más en los salmos que en cada otro parte del Antiguo Testamento. Lo siento que es en inglés otra vez, lo siento. Pero ustedes pueden entender, esa es la cantidad de veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento. Y la gran mayoría aparecen en el libro de los Salmos. Entonces, muchos de los salmos están meditando en esta característica de Dios, su fidelidad del pacto, especialmente su pacto con David y después del cautiverio. ¿Dónde están las promesas a David? ¿Qué pasó después del cautiverio, del regreso? Ellos han regresado del cautiverio, pero ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el hijo de David? Y eso es la razón que en el Nuevo Testamento los judíos están buscando. ¿Dónde está el hijo de David? Y algunos dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Todo esto tiene que ver con la misericordia, el amor fiel de Dios en Éxodo 34, esta característica. Y esta frase, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia.
esta frase aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero esta característica está aquí en el fin de esta frase, porque para siempre es su misericordia. Bueno, podemos decir muchas cosas más. Esta característica aparece dos veces aquí. Y abundante en misericordia, que guarda misericordia a millares, la misma cosa aquí. Y esta palabra es interesante, verdad, en muchas traducciones, pero también puede ser traducido fidelidad o verdad, veracidad, garantía, confianza. La idea aquí es el propósito inmutable de Dios, perfecta con herencia. Es usado muchas veces en el Antiguo Testamento, 126 veces, pero 36 de estas veces es usado con misericordia o hesed, el característica previa en nuestra lista. Um, Algunos ejemplos de esta palabra en Génesis 42 con José hablando a sus hermanos que no conocen, que es José todavía. Dice, envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos para que sean probadas sus palabras a ver si hay verdad en ustedes. Puede ver la idea de verdad o fidelidad, ambas ideas aquí, esta es la palabra. También en Nehemías 9:33, la oración de Nehemías. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Tú has obrado en verdad o fielmente, es la idea aquí. Um, entonces, es la idea de el propósito inmutable de Dios. Dios no va a cambiar. Él es verdad, Él es fiel. Um, entonces, esto es las ideas combinadas aquí en esta palabra. Entonces, a estos 5 características, compasivo, clemente, lento para la ira, misericordia, verdad, y después hay esta descripción de la cosa que hace de Dios. Dios es un Dios de perdón, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aquí tenemos la naturaleza de Dios para pasar por alto todo tipo de crímenes cometidos contra Él y su ley, de los que arrepintieron, claro. Pero es interesante que él use muchas palabras por el pecado, ¿no? No solamente la iniquidad, la transgresión y el pecado. Yo creo que el énfasis es cada tipo de pecado, de crimen, puede ser perdonado por este Dios. Él no es limitado en su poder perdonar. Entonces, en Levítico, en el pasaje acerca del día de um, el día de Day of Atonement, el día de, no puedo recordar la palabra, día de perdón, o día de limpiar el pueblo. Dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del mancho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Y poniéndolos sobre la cabeza del mancho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un nombre preparado para esto. Y también me gusta Salmo 32, 1 y 2, un salmo de David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Es muy poderoso ver esto. También en Salmo 51 hay varias descripciones de el pecado y el perdón de Dios del pecado aquí. Muy bien. Y el parte final aquí. Es algo un poquito más difícil. Yo quiero, no voy a contestar cada pregunta que tenemos acerca de esta parte.
Pero yo creo que podemos entender que esta parte final, Dios es un Dios de perdón, de misericordia, Él es lento para la ira, pero también Él es un Dios de justicia. Él no pueda pasar por alto los crímenes que no hay, cuando no hay arrepentimiento. La justicia de Dios es la naturaleza de Dios que debe castigar justamente el pecado y hacer rendir cuentas a los malvados impenientes. Dios tiene que castigar el pecado. Es parte de su naturaleza. Y este pasaje yo creo que tiene que ver con dos partes de la justicia de Dios. Hay la justicia individual de Dios, como podemos ver en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Claro, Dios entiende que cuando una persona peca, ellos son la única persona culpable por este pecado. Su hijo no es culpable, su padre no es culpable, es esta persona. El alma que peque, esa morirá. Pero a veces también hay castigo por el pecado que viene en generaciones de personas. Hay justicia nacional también, especialmente con um, naciones en el Antiguo Testamento, Israel y otras naciones. Aquí son varios ejemplos de esta idea, pero en Mateo 23, versículo 32, Jesús dijo a su generación en Jerusalén: llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Hay un castigo que va a caer en esta generación en los días de Jesús, en los días inmediatamente después de Jesús. Durante esta generación, Jerusalén será destruido completamente. Y parte de este castigo es por sus pecados y los pecados de los padres también. Es interesante un contraste en este pasaje también. Anteriormente, cuando dice que guarda misericordia a millares, literalmente en el hebreo dice que guarda misericordia hasta 1000 generaciones. Esa es la idea literal. Y es interesante que eso es un contraste, más luego cuando dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hasta 1000 generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Hay más énfasis en la misericordia de Dios que la castiga de Dios. Esto no es eliminar la castigo o la justicia, pero es decir que aún más Él es un Dios de misericordia, de compasión, de perdón. Otro ejemplo es en Deuteronomio 7, versículo 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos lo aman y guardan sus mandamientos. También tenemos la idea de misericordia y hasta 1000 generaciones. Es increíble la cantidad uh, el- de la misericordia de Dios, gracias a Él. Y también es interesante con esta idea de la tercera y cuarta generación. Quizás parte de esta descripción tiene que ver con la verdad que a veces Dios ejecuta la justicia más tarde de lo que esperamos. Él es lento para la ira, como hemos decidido aquí en este pasaje. Un ejemplo interesante de esto es en Génesis 15, versículo 13 al 16. Y tenemos partes de este en el diapositivo aquí.
Dice, serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Dios está hablando a Abraham acerca de sus descendientes. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Es interesante, Dios va a juzgar a los amorreos, pero no hasta la corta generación después de los días de Abraham. Esto es la generación de Josué, cuando ellos regresaron de Egipcio y ellos están juzgando a los amorreos, las cananitas, todos los pueblos de Canaán. Entonces, Dios está juzgando, pero hay algo en el tiempo que Dios conoce. Dios sabe exactamente el tiempo correcto traer el juicio en una nación. Ah, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Es algo interesante. Yo creo que en el final, en el fin de cuentas, este tiene que ver con la paciencia de Dios, con su justicia. Dios va a juzgar todo el pecado en todo el mundo, en cada individual, en cada nación. Él es justo. Pero me gusta segundo de Pedro 3:9 que dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto es la naturaleza de Dios, siempre, para dar más y más oportunidad por el arrepentimiento, por la misericordia, porque Dios quiere mostrar misericordia a todos, pero hay un tiempo limitado por cada uno de nosotros, individualmente, en una nación, y hay un día en que Dios dice, ok, ahora es el tiempo juzgar y no hay más oportunidad. Quizás es el fin de nuestra vida por nosotros, o quizás en la historia es el tiempo por una nación caer. Dios sabe, esto es su, su trabajo, no es mío, gracias a Dios. Pero podemos entender la naturaleza de Dios. Él es justo, Él va a castigar el pecado en su tiempo, en su manera. Y hay que confiar en Dios y su carácter cuando hay juicio en el pecado. Muy bien, yo sé que no hemos yo no he, ¿qué es la palabra? I have not answered. Yo no he contestado, gracias, cada pregunta acerca de esta parte. Pero espero que podamos entender más acerca de. Entonces, algunas aplicaciones en el fin de la lección aquí. Uno es, podemos leer la Biblia buscando el carácter de Dios. Una pregunta buena cuando estamos leyendo cualquier capítulo de la Biblia es, ¿qué revela este pasaje acerca de Dios? Su carácter, su naturaleza. Yo quiero conocer a mi Dios. ¿Y qué dice este pasaje acerca de mi Dios? Es una buena idea, una buena pregunta por cualquier estudio bíblico que tenemos. Cada vez que estudiamos la Biblia, debemos entender mejor la naturaleza de Dios. También, cuando entendemos el carácter de Dios, hay que crecer en nuestro amor para Él. El estudio de la Biblia no es solamente una actividad intelectual. Oh, ahora yo sé dónde está este pasaje, el libro, el capítulo, el versículo. Eso es bueno, claro. Pero si estamos estudiando la Biblia sin buscar a Dios, esto puede ser algo vacía. Entonces hay que
buscar a Dios y crecer en nuestro amor cuando vemos que sí, Él es compasivo. ¿Qué pasó con los israelitas? Sí, podemos ver su compasión, podemos ver su compasión aún más en Jesús. Sí, Dios es clemente. Sí, Dios es lento para la ira. Y amo a Dios por esto. Gracias a Dios que tenemos este tipo de Dios. Y finalmente, hay que imitar el carácter de Dios en la vida diaria. Am, yo necesito ser lento para la ira, con mi familia, con mis hermanos. Yo necesito ser compasivo con los pobres, con los que están involucrados en el pecado. Am, yo también hay que buscar la justicia de Dios en el mundo. No es mi trabajo hacer la justicia en el sentido de am, ah, hacer el juicio final en la vida de alguien o algo así. Pero yo necesito ser lleno de misericordia, lleno de verdad, clemente, todas esas cosas. Hay que imitar el carácter de Dios. Entonces, gracias hermanos por su atención esta tarde, o esta noche, esta mañana, lo que sea. Um, y espero que este pasaje es una ayuda a nosotros en entender a nuestro Dios y en seguir en sus caminos. Gracias, hermanos.